por el Señor. Y en este día, continuando una temática que vengo trayendo hace unos 2 o 3 reuniones que he predicado, hablamos el primer día acerca del ministerio del sacerdote en el atrio. Luego hablamos del ministerio del sacerdote en el lugar santo. Si tú te interesas, estas predicaciones han quedado en nuestro sitio ICCM Metropolitana, entonces tú puedes seguir esta es una serie de predicaciones. Y hoy vamos a hablar la primera parte de el ministerio del sacerdote en el lugar santísimo, Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 hasta el 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos con agua pura. En las predicaciones anteriores hablamos de que el templo de Dios, la casa de Dios, primero fue el tabernáculo y después Salomón edificó el templo bajo el diseño de Dios. ¿Y cuál era el diseño de Dios? Que su casa tiene 3 ámbitos distintos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio hay ciertos elementos como el altar del sacrificio y el lavacro, donde Dios ministra ciertas cosas a las necesidades humanas. En el lugar santo está el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, donde se ministran otras cosas al pueblo de Dios. Y en el lugar santísimo, que vamos a hablar ahora, está el arca del pacto y el propiciatorio, donde hay otras ministraciones, y en este caso, ministraciones a Dios. Tendríamos que decir que en el lugar, en el atrio, la ministración prácticamente toda es hacia el hombre, alcanzando salvación, alcanzando perdón, porque el altar del sacrificio es la cruz de Cristo. Ese altar era un tipo, un símbolo de lo que sería después la cruz de Cristo, donde el Señor sería sacrificado y derramaría su sangre. La fuente que hay en el atrio es el bautismo del agua. Y cuando el hombre se convierte al Señor, viene por la cruz y es bautizado, entonces es convertido en un sacerdote de Dios. Hablamos de todas las cosas que hace el sumo sacerdote el día que unge a los sacerdotes. Nosotros no solamente fuimos salvados para ser librados de todo lo que fuimos librados, pero fuimos salvados para ser hechos reyes y sacerdotes de Dios. Esto dice el apóstol San Juan, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso tiene que ver con la salvación. Pero luego dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, nos salvó nos salvó de todas las cosas que nos estaban haciendo perder eternamente, para convertirnos en reyes y sacerdotes. Y todo lo que hemos estado hablando luego es, una vez que somos sacerdotes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo ministramos la gracia de Dios en el atrio a los inconversos, a la gente? ¿Cómo ministramos a las necesidades humanas? Y luego en el lugar santo, que es el lugar de sacerdotes, que corresponde hoy a la iglesia. La iglesia es el lugar santo, o el ámbito de la iglesia es el lugar santo en el segundo cielo. Vimos también eso hace una semana. Y ahora vamos a hablar la primera parte del tema, el ministerio sacerdotal en el lugar santísimo.
el lugar santísimo en el tiempo de la Biblia, de Moisés en el desierto y luego en el tiempo de Israel bajo la ley, el lugar santísimo estaba en la tierra. El atrio, lugar santo y lugar santísimo, todos estaban en la tierra. Pero estos eran tres ámbitos distintos, como ya lo mencioné. ¿Sí? Hoy día el atrio está aquí en el primer cielo, el lugar santo en el segundo cielo y el lugar santísimo en el tercer cielo. De esto hemos hablado antes, solo estoy haciendo una rememoración. Entonces, cuando nosotros hablamos del lugar santísimo, ¿verdad? Tenemos que entender que en el cielo hay muchos lugares, distintos, diversos. En el cielo está el monte de Sión, en el cielo está el palacio de gobierno de Dios, donde está su trono de gobierno, ¿sí? En el cielo están las moradas de los ángeles, en el cielo están los cuarteles de los ejércitos de Dios, en el cielo está el paraíso, en el cielo está la nueva Jerusalén, en el cielo están los tribunales donde Dios ejerce como juez. Así es que en el cielo hay muchos lugares y hay otros más. El cielo es inmenso y es riquísimo en variedades. Y pues bien, allí en el cielo, en el templo de Dios, hay un lugar llamado el tercer cielo. El tercer cielo ocurre y está ubicado espiritualmente en el tercer cielo. Cuando Israel estaba sobre la tierra, el templo, el tabernáculo estaba sobre la tierra, nadie podía tener acceso al lugar santísimo. Ni siquiera aquellos que habían sido ungidos como sacerdotes. Había un lugar que era el atrio para el pueblo, había un lugar que era el lugar santo para los sacerdotes, lugar de sacerdotes, y había un lugar santísimo que una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, solamente en esa ocasión en el año, para ejercer un oficio especial en el día de la expiación. Pero el día que Jesús murió, el velo del templo fue rasgado y abrió el camino, el acceso al Padre Celestial, el acceso directo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y aquí el pasaje que leímos, dice el apóstol Pablo: entramos al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que Cristo nos abrió a través de su carne. Entonces, su carne fue herida, su carne fue rasgada por los clavos, por la lanza, por las espinas, y cuando eso sucedió, su carne era el velo. Nadie lo sabía, todos veían un cuerpo, pero Dios estaba viendo el velo. El velo fue rasgado y abierto el camino a Dios. Hoy día, nosotros que somos sus sacerdotes, que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo en el segundo cielo, tenemos el llamamiento del Señor para entrar al tercer cielo. Por eso dice: amados, dice exactamente, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acerquémonos. La palabra libertad aquí tiene el significado de acceso, teniendo acceso libre para entrar en el lugar santísimo. Y está hablando a nosotros, que somos los sacerdotes de Dios según el orden de Melquisedec. Tenemos acceso libre para entrar al lugar santísimo, a la presencia íntima del Señor en el tercer cielo. Nuestro acceso es sin restricciones de horarios, donde quiera que, en el horario que sea y donde quiera que estemos físicamente, nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y esto es lo que dice allí en Hebreos 10, 19 al 22. Pero también en Hebreos 4, 16, hablando de lo mismo, así dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Muy bien, entonces tenemos que entender, amados, que cuando nosotros somos llamados a entrar al lugar santísimo, no somos llamados a entrar como visitantes pasivos. No somos llamados a entrar como visitantes pasivos. Es muy importante que entiendas esto. Cuando el Señor nos llama aquí, en el libro de Hebreos, a entrar al lugar santísimo, nos está llamando para ser sacerdotes activos en su lugar santísimo. No es que vamos a ir para mirar lo que está ocurriendo, nada más. Somos llamados y entramos allí para realizar una tarea ministerial. Y eso es lo que vamos a ver, o vamos a comenzar a ver en este día. Primeramente, veamos cuáles son los elementos que hay en el lugar santísimo y su significado espiritual. Lo primero que hay en el lugar santísimo es lo que se llama en la Biblia el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de aproximadamente 1 metro, un poco más, de largo por la mitad de esa medida de alto y de ancho. Una caja, no era muy grande, ¿sí? No era una inmensa caja, sino una caja. Y en esa caja era hecha de madera de acacia, revestida con oro por dentro y por fuera, oro puro. La madera de acacia en la Biblia siempre representa al Señor Jesucristo, simboliza al Señor Jesucristo en su humanidad perfecta. Y el oro que recubre es la divinidad. Entonces el Señor Jesucristo, dos naturalezas, los teólogos le llaman a esto la hipóstasis, esta relación entre naturaleza divina y naturaleza humana, esta hipóstasis, esta existencia con dos naturalezas, fue el primero que experimentó esto. De ser Dios vino y tomó carne, el verbo se hizo carne. Entonces la carne aquí es la madera de acacia y la divinidad es el oro que la recubre. Pues bien, el arca del pacto entonces era esa caja, y esa caja es Cristo, representa a Cristo. Cristo es el arca del verdadero pacto. Muy bien, ahora dentro del arca había 3 cosas. Dentro del arca estaba una pequeña fuente o urna tapada con maná. Maná que fue recogido en el desierto cuando el primer día que cayó el maná sobre Israel. El primer día el Señor dijo a Moisés: toma ese maná y ponlo en una urna, ¿sí? Y así, una fuente con una tapa, ponlo ahí dentro y consérvalo ahí, y que quede ahí. Pues bien, ese es el primer elemento que había. El segundo era la vara de Aarón que reverdeció, y el tercer elemento eran las tablas de la ley. Voy a hablar de cada uno de ellos. Cuando cayó el maná sobre Israel, el Señor le dijo a Moisés: cada mañana al amanecer saldrán y recogerán todo el maná que necesiten. Y les dio una medida que cada familia tenía que recoger y que era suficiente para lo que ellos necesitaban. Pues bien, algunas familias, creyendo, como todos tenemos esa mentalidad de ese miedo a la pobreza o ese miedo a no tener, y por ese miedo muchas veces no confiamos en el Señor, mucha gente del pueblo, en lugar de tomar la medida que el Señor dijo, tomaron mucho más que eso, pensando que al otro día a lo mejor no vendría el maná. Y eso es el exceso que ellos tomaron, se pudrió en un día. Qué raro, se pudrió. Y el Señor estaba enseñando al pueblo y diciendo, y los reprendió duramente, para que ellos confiaran de que cada día fielmente caería el maná todo el tiempo que ellos estuvieran en el desierto. Esta es una lección para nosotros. Tú tienes que creer
que cada día el Señor traerá a tu vida lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas cada día, porque Dios es fiel. Quizá terminas el día sin nada, pero Dios al otro día tendrá lo que tú necesitas. Dios es fiel con su pueblo. Ahora, Dios le dijo a Moisés, mira el maná que está cayendo, pues bien, toma un poco de ese maná y ponlo en la urna. Y Moisés lo hizo así. Ahora, cuando apareció el sol, todo el maná que había quedado allí, que no tomó el pueblo, se deshizo, se desintegró, como el agua que entra a la tierra, y tú mirabas a las 9 de la mañana, no había nada de maná en todo el territorio, ahí en el desierto. Pues bien, a la mañana siguiente otra vez había maná, y luego se deshacía, y si a alguien le sobraba maná, ese maná directamente era inservible para el otro día. Pero este maná que se puso ahí, se conservó fresco, se conservó lozano, se conservó completamente íntegro por años y años y años. Nunca se descompuso, nunca se corrompió, nunca se envejeció. ¿Por qué? Porque este maná era Cristo. Era Cristo. El maná estaba hablando de Cristo. Hay una promesa en el libro de Apocalipsis 2:17 y dice: al que venciere le daré a comer del maná escondido. El maná escondido está hablando del maná de la urna. El maná escondido no está en el atrio ni está en el lugar santo. El maná escondido está en el lugar santísimo. Si tú quieres alcanzar ese maná escondido, no lo encontrarás en el atrio. En el atrio encontrarás a Cristo como Salvador. Encontrarás a Cristo como tu sanador, como tu redentor. Si tú quieres el maná escondido, tampoco lo encontrarás en el lugar santo. Allí en el lugar santo, Cristo se revela como el Señor de la iglesia, como el que nos conduce, nos guía, como el esposo de la iglesia. Pero en el lugar santísimo es el único lugar donde encontramos el maná escondido, el pan guardado exclusivamente. Y ese pan, escucha bien, cuando todos tomaron en el desierto la porción de cada uno, Moisés tomó ese pan porque ese pan era la porción de Dios. Y cuando el Señor te da el maná escondido, te da de su propia porción, te alimenta con su propia porción. Mira qué tremenda cosa maravillosa. Jesús estaba hablando a los judíos cuando vino acá a la tierra y les dijo esto: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese maná caía del cielo. Y toda la gente dijo: este es el pan de Dios, este es el pan del cielo. Pero el Señor está diciendo: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estaba hablando de él. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. No entendían, ellos creían que Jesús les daría un pan físico. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el maná escondido. Yo soy la porción del Padre Celestial. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy comemos el maná escondido. Hace un momento comimos el maná escondido. Comimos a Cristo en la cena del Señor. Por eso el Señor dice en el mismo capítulo de Juan 6, 57 y 58: como me envió el Padre viviente, y yo vivo para el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Si tú comes la cena pensando que este es un pan común y un jugo común,
no pasa nada contigo, nada sucederá dentro tuyo. Y aún es posible, como el Señor le dijo a los corintios a través de la enseñanza de Pablo, que hasta seamos juzgados por tomar irreverentemente el sacramento de la cena del Señor. Pero si tú lo tomas sabiendo y creyendo que es Cristo mismo, su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, lo que estás comiendo y bebiendo, entonces el pan del cielo, que es Cristo, entonces el maná escondido entra a ti y te hace fuerte y vigoroso en tu espíritu. Muy bien, comemos el maná escondido. Entonces, cuando participamos en el espíritu de la Santa Cena, no participamos ni en el atrio ni en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. La verdadera Santa Cena, la verdadera cena del Señor, esa cena que hacemos en el espíritu, ocurre en el lugar santísimo, porque allí estamos comiendo el maná escondido. El segundo elemento que tenemos aquí es la vara de Aarón. En el arca estaba esa urna con maná y luego estaba la vara de Aarón que reverdeció. Ocurrió una rebelión en Israel contra Moisés y Aarón, los líderes espirituales de la nación. Capítulo 16 y 17 de Números nos relatan esto que sucedió. Coré, un hombre de la tribu de Leví, Datán, Abiram y On de la tribu de Rubén, 4 hombres líderes, se levantaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo espiritual. El Señor resolvió esta rebelión destruyendo a Coré y a sus compañeros. Fueron muertos en el desierto, se los tragó la tierra. Ese fue el juicio del Señor. Luego el Señor dijo que cada jefe de cada tribu tomara su vara con antiguamente todos los hombres usaban una vara, ¿no es cierto? Especialmente más todavía los líderes cuando caminaban. Cada uno debía tomar su vara y poner el nombre de la vara, ¿no es cierto?, para distinguirla una de otra, y esas 12 varas debían ponerse en el lugar santísimo toda una noche. Y a la mañana siguiente, cuando fueran a ver las varas, Dios revelaría sobre quién estaba su gracia, su unción y su favor. Pues bien, los hombres pusieron las varas allí a la noche. Tú sabes que la vara es una señal de autoridad, ¿verdad? Autoridad. Pusieron las varas allí en el arca y en el lugar santísimo. Y al amanecer, al otro día, fueron a ver las varas. Moisés fue a ver, era lo único que podía entrar. Cuando él sacó las varas, todas las 11 varas estaban iguales. Las varas eran palos secos, madera, vegetal muerto. Pero la vara de Aarón, que también era un palo seco cuando la puso Moisés a la noche, había reverdecido y había dado frutos. Había dado flores y frutos. ¿De qué habla esto? De un sacerdocio en resurrección. Aarón era el principal sacerdote y Dios estaba diciendo, este es mi sacerdote y sobre este mi sacerdote he puesto el poder de la resurrección. Sobre este mi sacerdote he puesto un poder sobrenatural capaz de hacer que lo muerto resucite y viva. Pues bien, el ministerio sacerdotal bajo Aarón fue así. El ministerio sacerdotal bajo Cristo, que somos nosotros, comienza con la resurrección del Señor. Por eso dice la Escritura que como Él se entregó a sí mismo, se dio por nosotros en la cruz y fue fiel hasta el final, el Padre lo hizo sacerdote según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec cuando Él resucitó. Jesús no tenía ese título antes de resucitar, pero cuando Él resucitó fue ungido, fue establecido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es un sacerdocio completamente sobrenatural.
el sacerdocio que opera y maneja los poderes del siglo venidero, el sacerdocio que se establece y opera en el cielo y desde el cielo y opera en todos los ámbitos espirituales en la casa de Dios, en la tierra, ministrando la salvación y el poder de Dios a los hombres, en el segundo cielo, ministrando a la iglesia los dones, la gracia, el poder y las palabras del Señor, y en el lugar santísimo ministrando a Dios, lo que vamos a ver hoy día. Este es el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, y Él nos hizo sacerdotes bajo su mismo sacerdocio, que es según el orden de Melquisedec. El sacerdocio según el orden de Melquisedec es un sacerdocio en resurrección, como la vara que reverdeció. El tercer elemento que había dentro del arca eran las tablas de la ley. Dios llamó a Moisés al monte y le dio leyes, las cuales Dios escribió en tablas de piedra. Le llamó a esas tablas el testimonio. Y le dijo a Moisés: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Esos son los 10 mandamientos. Eso fue lo que Dios escribió. Y esos fueron puestos allí dentro de el arca. Pero además Dios le habló a Moisés muchas cosas y le dijo que escribiera un libro, que es el libro de la ley, ¿verdad? Con todos los mandamientos, más de 600 mandamientos que el Señor dio a Moisés. Ahora, era tan importante, tan relevante este testimonio, que el arca es llamada el arca del testimonio, y aún el tabernáculo mismo es llamado a veces el tabernáculo del testimonio. La ley que rigió a Israel fue el pacto que el Señor hizo con su pueblo. Pero con nosotros, la iglesia, con nosotros los sacerdotes del nuevo pacto, Él ha hecho un nuevo pacto. Eso es, un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto también Dios escribió con su dedo. Y dice así, en Hebreos 10, 16 y 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Puedes decir, este es el pacto que el Señor ha hecho conmigo. Lo que te voy a leer. Este es el pacto que Dios ha hecho contigo y conmigo, que somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec. ¿Qué dice? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así es que Dios con su dedo ha escrito en todo nuestro ser sus leyes. Si alguien pudiera verte o verme en el espíritu, nos vería escritos, llenos de letras, escritas por Dios, llenos de palabras escritas por Dios. No la ley de Moisés, esa fue escrita con el dedo de Dios en piedras, pero Dios escribió en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes, las leyes del nuevo pacto. No la ley de Moisés, sino las leyes del nuevo pacto. Nosotros también hoy día tenemos estas tablas del testimonio, pero nosotros mismos somos las tablas del testimonio. Por eso Pablo dice, vosotros sois cartas escritas por el Espíritu de Dios, que cualquiera puede leer, que cualquiera que entienda puede leer, y puede leer la verdad de Dios, la revelación de Dios, cuando te lee a ti. ¡Qué bendita gracia del Señor! Así es que estos 3 elementos que estaban en el arca del pacto, hoy son patrimonio de todos nosotros, los hijos de Dios, los sacerdotes del Señor. Luego, sobre esa caja que era el arca, con estos 3 elementos, la urna con maná, la vara que reverdeció y el arca y la tabla del testimonio, había una tapa que cubría esa arca, una tapa de oro macizo. De esa tapa surgían 2 querubines con sus alas extendidas mirando hacia el centro del propiciatorio.
ese propiciatorio de oro puro y esos querubines también de oro puro, ¿verdad? Simbolizaban y manifestaban la presencia del Señor, la gloria del Señor, la gloria del Señor. ¿Recuerdas que cuando Adán pecó, fue echado del huerto? Adán y Eva fueron echados del huerto. Y Dios puso unos querubines con espadas que impedían el acceso al huerto. El acceso que antes era libre para Adán y para Eva, ahora se cerró. Nadie podía entrar. Y nunca más nadie pudo entrar a Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso dice en el libro de Romanos 3:23. Habla de él, de Adán y Eva y de nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Fueron echados de la gloria de Dios. Cuando estaba en pie el tabernáculo y el templo, en la cortina, en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, si tú entrabas al lugar santo, tú veías allí figuras de algunas frutas, pero veías figuras de querubines impresos ahí en el velo, en ese grueso velo. Esas figuras de querubines hablaban de la gloria de Dios prohibida. La gloria de Dios prohibida. Y esos querubines también estaban sobre el arca y ahí en el propiciatorio. Hoy día tenemos la gloria de Dios libre para nosotros. Podemos entrar a la gloria del Señor todo el tiempo. Ahora, el propiciatorio, que era este lugar, el propiciatorio, ¿no es cierto? La palabra propiciación significa hacer a Dios propicio o hacer a Dios favorable. De un lado está Dios airado contra el pecado y su justicia demanda castigo del pecado. Pero ahí en el atrio muere un animal por los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote toma la sangre de ese animal que murió por los pecados del pueblo y lo introduce, esa sangre, en el día de la expiación hasta este lugar. Se para frente al propiciatorio, ¿no es cierto? La tapa está allí, el propiciatorio, el arca abajo, y con su dedo 7 veces rocía sangre sobre esa planchuela, esa plancha llamada propiciatorio. Y cuando la sangre toca ese propiciatorio, la ira de Dios contra el pecado de su pueblo cambia, porque el pecado ya fue castigado en el altar y ahora Dios cambia ira en favor. Ahora está airado, pero ahora, cuando la sangre tocó el propiciatorio, la ira desaparece y aparece el favor de Dios, la misericordia del Señor y el deseo de Dios de bendecir a su pueblo. En realidad siempre Dios quiso bendecir a su pueblo, solamente que el pecado hacía interferencia entre Dios y su pueblo. Nosotros sabemos que Dios estaba airado contra el pecado de todos nosotros. Y Él puso nuestros pecados sobre Cristo. Y Cristo pagó el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de todos nosotros, sus hijos. Pagó el pecado. Y cuando Cristo subió al cielo, ¿recuerdas que María Magdalena lo quiso tocar y el Señor le dijo: no me toques porque todavía no subo a mi Padre? No lo podía tocar, pero luego más tarde Él hizo que lo tocaran sus discípulos. Pero no lo podía tocar porque ahora Él tenía que subir al cielo con su sangre derramada y derramar esa sangre sobre el propiciatorio en el tercer cielo. Y cuando lo hizo en el tercer cielo, la propiciación se produjo. Dios se hizo propicio a nosotros.
y nos perdona, y nos salva, y nos bendice, y nos restaura por esa sangre que fue puesta en el propiciatorio, no en el terrenal, sino en el celestial. La ira fue cambiada en favor. Así es que este era un lugar, primero, donde todo el tema del pecado era resuelto. Todo el tema del pecado era resuelto. Y Cristo resolvió el tema del pecado en este lugar, poniendo su sangre allí, para gloria del Padre Celestial. Ahora, el propiciatorio también era un lugar donde Dios hablaba con Moisés. Él le dijo a Moisés así, en Éxodo 25, 22. Allí, en el propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que Moisés entraba y hablaba con Dios, y Dios le hablaba de entre los querubines, y le mostraba su voluntad, sus instrucciones. Tenía comunión con Dios. Dos cosas ocurrían en el propiciatorio, allí donde Moisés iba a encontrarse con Dios. Primero era el encuentro con Dios. En el encuentro con Dios. Dios también le hablaba a Moisés en su tienda, pero ahí en el propiciatorio era un encuentro íntimo, un tiempo de estar con Dios de una manera profunda. Sí, Dios se reunía con Moisés. Era un tiempo de reunión, era un tiempo de coinonía, era un tiempo de intimidad, era un tiempo de franqueza, de Dios con Moisés, de Moisés con Dios. Allí en el propiciatorio. La segunda cosa es que allí Moisés recibía instrucciones. Así es que tres cosas ocurrían allí en el propiciatorio. Primero, había perdón para el pueblo y había completo favor de Dios para su pueblo, una vez que la sangre era derramada. Segundo, allí se encontraba el hombre de Dios con Dios. Era un encuentro íntimo y profundo. Y allí Dios declaraba a su siervo sus instrucciones. Hoy, cuando vamos al lugar santísimo, ocurre exactamente lo mismo. Vamos, confesamos nuestros pecados y traemos al propiciatorio de Dios la sangre de Jesucristo. Declaramos el poder de la sangre que fue derramada ahí, en su trono, en su propiciatorio, en el trono de la gracia. Y cuando declaras la sangre de Jesucristo que fue derramada allí por el Señor Jesucristo hace 2000 años, entonces la ira contra el pecado cambia y se convierte en favor, misericordia. Y entonces Dios va a responder a tu necesidad y te va a dar el camino y la solución y el socorro y la misericordia y la gracia que tú necesitas, no por ti, sino por lo que hizo Cristo hace 2000 años, poniendo su sangre allí. Pero vamos allí también, vamos también allí para encontrarnos con Dios, para tener intimidad con Dios y para recibir directamente del Señor las instrucciones. Voy a avanzar un poco más esta mañana y voy a mencionar algunas cosas, 5 cosas, 5 tareas del sacerdote en el lugar santísimo, 5 tareas tuyas y mías que hacemos en el lugar santísimo. La primera, ofrecemos incienso aromático al Señor. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin primero ofrecer incienso. Así es que él llevaba un incensario con carbones encendidos extraídos del altar del sacrificio y un puñado de incienso en su mano. Y cuando entraba, ponía ese incienso sobre los carbones y se producía una nube de humo aromático que llenaba el lugar santísimo. Ese incienso quemado, escucha, quemado
ese incienso es dos cosas. Es la oración en el Espíritu y la adoración en el Espíritu. Oramos cuando pedimos, nos comunicamos con Él, pero adoramos cuando reconocemos y tributamos amor, loor, bendición, exaltación al Señor. Vamos a ver después, la próxima semana, que el lugar santísimo está lleno de adoración. Pero es importante esto, el incienso debe ser quemado. El incienso puede ser el mejor incienso, pero es inútil, inefectivo, si no se quema. El incienso solamente libera su perfume cuando lo quemas. Hoy día la gente está asociada con esos inciensos hindúes, ¿verdad? Que en realidad, y la gente lo dice para las malas vibras o para perfumar la casa, no tengas contacto con eso. Todo eso está manchado de ocultismo. El verdadero incienso que perfuma tu vida, tu casa espiritual, es cuando tú adoras al Señor en el Espíritu, cuando tú oras en el Espíritu. Ahí se libera el incienso, pero para que el incienso se libere, tiene que haber carbones encendidos. Por eso la Biblia dice que debemos ser fervientes en la oración. La palabra ferviente significa ardiente, calientes en la oración. Dios no acepta oraciones tibias ni frías, solo oraciones ardientes, porque las oraciones ardientes liberan, queman el incienso y liberan el perfume de la resurrección. Bendito sea nuestro Dios. Amén. La segunda cosa, la segunda tarea del sacerdote en el lugar santísimo era presentar la sangre que había sido derramada en el sacrificio afuera, en el lugar, en el atrio, en el altar de sacrificio, presentar la sangre y rociarla sobre el propiciatorio. La sangre que nosotros presentamos hoy día ya fue rociada. Tú no tienes que traer la sangre porque tú no puedes traer la sangre de Cristo, pero tú invocas el poder de la sangre que fue rociada en el trono de la gracia, porque el propiciatorio que estaba allí en el templo de Jerusalén o en el tabernáculo en el desierto es en la realidad celestial el trono de la gracia. En ese trono de la gracia o propiciatorio celestial, allí fue derramada la sangre del Señor Jesucristo. Entonces cuando tú vienes al Señor, vienes con tus pecados, vienes con tus manchas, vamos con nuestros pecados, pero vamos en arrepentimiento. Escucha, vamos en arrepentimiento y nosotros nos arrepentimos, invocamos el poder de la sangre que fue derramada allí en el lugar santísimo y el favor de Dios viene a nosotros. Pero no vamos solamente por nosotros, el sacerdote entraba primero por él, y ofreció un sacrificio por él. Y lo primero que hay que hacer cada mañana, cada uno de nosotros, entrar por nosotros y pedir que la sangre nos limpie. La sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado y la sangre lo hace. Pero luego el sacerdote venía por otros, por su pueblo. Nosotros no vamos al lugar santísimo solo por nuestros problemas. Eso sería extremadamente egoístas. Pero los sacerdotes, una de sus principales tareas es ser intercesores, ser puentes entre el hombre y Dios y entre Dios y el hombre. Por lo tanto, para cumplir nuestro ministerio, nosotros tenemos que interceder, ir al trono de la gracia por otros. Invocamos, ¿no es cierto? Y muchas veces nos tenemos que arrepentir de los pecados de los demás hermanos. Nos arrepentimos vicariamente, invocamos el poder de la sangre del Señor Jesucristo y la sangre opera maravillosamente. Entonces vamos y presentamos la sangre. Mira, lo primero es el incienso, que es la oración y la adoración en el Espíritu. Lo segundo es
la invocación de la sangre del Señor Jesucristo, la presentación de la sangre del Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Lo tercero es que el sacerdote es el instrumento de Dios que realiza la reconciliación. Él viene representando al pueblo. Él entró y fue reconciliado con Dios, pero él y los suyos. Pero ahora él entra como representante de su pueblo y en esa función de representación, él realiza la reconciliación entre Dios y su pueblo. Entonces, la tercera cosa que hacemos es reconciliar al hombre con Dios. Oramos y clamamos como intercesores y el intercesor logra la reconciliación. Mencionamos los pecados de nuestros hermanos, pero no como lo hace el enemigo, el diablo, que es el acusador, sino arrepintiéndonos por ellos de cada una de estas faltas y pecados. Y el Señor trae restauración y bendición a su pueblo. Lo cuarto es que es tarea del sacerdote alcanzar la misericordia de Dios para su pueblo. La verdadera razón por que el Señor llamaba al sumo sacerdote a entrar una vez al año al lugar santísimo y hacer todo el ritual que hacía era porque Dios quería perdonar a su pueblo. Dios quería bendecir a su pueblo. Dios quería restaurar a su pueblo. Dios quería curar a su pueblo. Pero su pueblo estaba lleno de pecado, lleno de manchas. Durante un año se había acumulado el pecado. Pero Dios quería bendecir a su pueblo, pero no podía hacerlo por causa del pecado de su pueblo. Entonces el sacerdote entraba para resolver eso, reconciliar al pueblo con Dios, para que entonces la misericordia de Dios se liberara sobre el pueblo, la gracia y el socorro. Tres cosas tenemos que alcanzar para nosotros y para los que están a nuestro cuidado, para aquellos por los que intercedemos. Tres cosas tenemos que alcanzar en el lugar santísimo: misericordia, gracia y socorro. Misericordia, gracia y socorro. Cuando lo alcanzamos, cuando lo logramos, hemos hecho nuestra labor como sacerdotes. Necesitamos más sacerdotes que se olviden a veces de sus necesidades y vayan al trono de la gracia, buscando la bendición del pueblo, buscando el perdón de otros, buscando la gracia de Dios para otros, buscando la bendición del pueblo del Señor. Y en quinto lugar, el sacerdote debía recibir allí instrucciones de Dios para su pueblo. Cuando tú vas a la presencia del Señor, cuando tú vas por el pueblo de Dios, Dios te hablará acerca del pueblo. Cuando tú vas solo por ti, quizá te diga algunas cosas de tu vida. Pero cuando tú vas por el pueblo, vas por la nación, vas por la iglesia, el Señor te va a comenzar a revelar sus propósitos acerca de la iglesia. A los intercesores es que Dios revela las mayores cosas que Él tiene para su pueblo. Porque cuando somos intercesores en el trono, Dios sabe que necesitamos esa información para orar cabalmente delante del Señor. Muy bien, hemos hablado toda esta mañana sobre nuestra tarea en el lugar santísimo. Hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo vamos a continuar hablando de nuestra tarea, nuestro rol, nuestro ministerio. ¿A qué vamos al lugar santísimo? ¿A qué vamos? ¿Y qué sucede cuando vamos y hacemos lo que tenemos que hacer? Pero mira qué maravilloso. Eres sacerdote de Dios y tienes un ministerio de Dios en el atrio para la gente, en el lugar santo para la iglesia y en el lugar santísimo para Dios a favor de tu pueblo. Damos gracias al Señor. Padre, bendito sea tu nombre. Te damos infinitas gracias en este día. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu rica bendición en esta mañana.
Pedimos que esta palabra sea impresa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Que podamos entender que no somos personas comunes, que somos personas extraordinarias, sacerdotes según el orden de Melquisedec, según este sacerdocio sobrenatural que opera los poderes del siglo venidero. Que podamos entender nuestro ministerio en el atrio, nuestro ministerio en el lugar santo y nuestro ministerio en el lugar santísimo, pero que no solo podamos entenderlo, sino que los ejerzamos con fidelidad delante de ti. Gracias, Padre. Recibe la gloria y la exaltación en el nombre de Jesús. Amén.